Buenos días a todas y a todos. Soy Juan de la Puente y este es un reporte de Pata Amarilla de hoy, 26 de marzo del año 2021, a muy pocos días de las elecciones del 11 de abril. Hablaremos de los errores en la campaña y las reacciones en algunos espacios de la sociedad, sobre todo en las redes sociales. El caso de los acomedidos sofocantes. El error grave de Hernando de Soto de vacunarse fuera del país y no haber comunicado esta decisión antes, sino después, no es aceptado como tal por sus partidarios o simpatizantes. El error del señor López Aliaga de no asistir a los debates a los que se comprometió previamente y su ataque a la periodista Mónica Delta no es aceptado como tal por sus simpatizantes adherentes. El error del señor Lescano de pedir la devolución del Huáscar, ¿no?, tampoco es aceptado como tal por sus simpatizantes. Y la lista es larga. Pero hay más, ¿no? Con el silencio cómplice, los equipos de campaña de estos y otros candidatos permiten más de una vez, ¿no? Incluso en algunos casos alimentan el ingreso de estos temas a la guerra de la campaña electoral contra la opinión independiente y a veces incluso una opinión bien intencionada. Es el caso, por ejemplo, de la entrevista que le hiciera hace pocas horas Marcos Cifuentes a Verónica Mendoza. Un ejército de críticos ha salido a criticar al entrevistador, pretendiendo de que tenga una identidad total, política, ideológica con la candidata. Es la misma intensidad, por ejemplo, como cuando dos periodistas del espectáculo atacaron a Keiko Fujimori en una entrevista, porque eso obviamente fue muy poco de entrevista. O desde el otro lado se bate palmas cuando un periodista o una periodista, en realidad fueron una periodista y luego un periodista, agredieron a Verónica Mendoza en una entrevista que, como se vio también, no era una entrevista. Seamos claros, los acomedidos sofocantes son los peores adversarios de la campaña electoral de quienes dicen defender, de quienes dicen apoyar. Son intolerantes, es decir, no aceptan la disidencia, la crítica, la confrontación, la deliberación. Son profundamente desinformados, en su gran mayoría, porque estamos frente a personas que sin la debida documentación defienden a sus candidatos y atacan a los adversarios o a los críticos independientes. Y son sobre todo violentos, es decir, establecen un clima, especialmente en las redes sociales, pero en general también en otros espacios del intercambio más personal y directo, familiar, laboral, amical, un espíritu de guerra que no contribuye a construir confianza y a ganar adhesiones. Estos acomedidos sofocantes no están en campaña, están en guerra. Y esto es un problema complejo de esta campaña electoral y sospecho será también un problema complejo del futuro político del país. Porque se acepta que se controle el poder, ¿no? Cuando se controla el gobierno. Pero no se acepta que se controle a los políticos que aspiran al poder. Varios estudios han dicho que estamos frente a lo que se denomina un hiperlector. Es decir, una persona que lee varias opiniones al mismo tiempo, no solo critica como antes, sino que ahora hace barra y se establece como una especie de juez de las opiniones y estas las empaqueta y las construye, ¿no?, ya sea con una identidad favorable acelerada o con una identidad desfavorable también acelerada. El problema que nos lleva a que nos lleva esta conducta es el asunto del error, ¿no? El problema es que en este contexto no se procesan los errores, no se aceptan los errores, sino que además no se procesan los errores. Y al no procesarse los errores, no se producen cambios en una campaña electoral, porque ahí la lógica es yo estoy bien y tú estás mal, es ellos contra nosotros, no hay correcciones. Pero por el lado de los líderes políticos da la impresión que no hay fuerza y no hay personalidad para disciplinar, orientar, yo no digo regimentar, pero orientar el sentido de la crítica.
Y en este caso estamos hablando entonces de un doble escaso compromiso. El escaso compromiso del acomedido sofocante, de aquel uh, adherente o afiliado o simpatizante violento, a quien no le interesa ganar votos y adhesiones de la periferia de personas que no necesariamente piensan como su candidato o candidato, y también un escaso compromiso, poco compromiso de los líderes políticos y de los equipos de campaña que no se atreven a desafiar una conducta intolerante, una conducta violenta y desinformada. Es entonces una mezcla de soberbia y debilidad que es un problema serio del poder, es un problema de la política y expresa autoritarismo social, pero también aislamiento social, porque pretende conducir a los líderes políticos a una ruta en la que solo le hablen a quienes piensan como ellos. Cuando la política es otra cosa, se trata de ganar adhesiones, se trata de convencer. Es imposible convencer a los no convencidos o a aquellos que adoptan una decisión hasta ahora distinta y votan por otro candidato, si es que la política que se establece contra ellos o en relación a ellos es una política violenta. Bien harían los candidatos que son cercados por estos acomedidos sofocantes a poner orden, a orientar y a poner reglas claras respecto a las vocerías, de modo que incluso en sus equipos de campaña no se produzcan estos dislates y estas diferencias y estas brechas que mientras sus candidatos públicamente intentan ganar votos, sus equipos de campaña o personas que forman parte o son cercanos a los equipos de campaña no se esfuerzan por hacer todo lo contrario. Eso es todo, amigos, por ahora. Muchas gracias.